tardes, mi nombre es Idelisa Navarro Coronado, soy especialista en nutrición clínica y en nutrición renal. Y pertenezco al al Departamento de Nutrición y Dietética, Servicio de Consulta Externa Especializada del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Nuestro título de nuestro tema a tratar es valoración nutricional en las enfermedades endocrinológicas y nutricionales. Adelante con la presentación. La valoración del estado nutricional en enfermedades endocrinológicas y nutricionales. Para conocer el estado nutricional de una población, podemos recurrir a los indicadores directos e indirectos. Los indicadores directos evalúan a los individuos y los indirectos permiten sospechar la prevalencia de problemas nutricionales. Los indicadores directos más comunes son los antropométricos, las pruebas bioquímicas, los datos clínicos. Los indirectos son el ingreso per cápita, consumo de alimentos y las tasas de mortalidad infantil. Las características de los indicadores para la evaluación del estado nutricional deben ser A, modificables a la intervención nutricia, B, confiables, C, reproducibles y D, susceptibles de validación. Los objetivos de la valoración de estado nutricional son: los objetivos son 1, al conocer o estimar el estado de nutrición de un individuo o población en un momento dado, o sea, conocerlo. Medir el impacto de la nutrición sobre la salud, el rendimiento o la supervivencia. Identificar individuos en riesgo. Prevenir la mala nutrición aplicando acciones profilácticas, planeación e implementación del manejo nutricio. Monitoreo, vigilancia y confirmar la utilidad y validez clínica de los indicadores. La valoración del estado de nutrición de una persona o de un grupo de población debe hacerse desde una múltiple perspectiva, como son dietética, antropométrica, bioquímica, inmunológica y clínica. Los indicadores del estado de nutrición, los indicadores antropométricos, ¿qué es? ¿Qué es la antropometría? La antropometría es la medición científica del cuerpo humano, sus diversos componentes y del esqueleto. Es una palabra compuesta formada por antropo, que se refiere al ser humano, al hombre, y la metrología, que es la ciencia que trata las unidades de medida. La antropometría es una de las mediciones cuantitativas más simples del estado nutricional. Su utilidad radica en que las medidas antropométricas son un indicador del estado de las reservas proteicas y del tejido graso del organismo. Se emplea tanto en niños como en adultos. Los indicadores antropométricos más comunes que conocemos son peso-talla, talla-edad en niños, peso-edad, medición de circunferencia de cintura y de cadera en adultos, índice de masa corporal y también la medición del perímetro abdominal, ¿no? Las ventajas de los indicadores antropométricos, entre otras cosas, son no invasivos, son accesibles y fáciles de ejecutar, equipo barato para realizarlo, ¿no? Entre sus desventajas podemos decir que requieren de personal capacitado para poder realizarlo. Su confiabilidad depende de la precisión y de la exactitud y de la toma de las medidas. Por ejemplo, peso-talla. Dentro de los indicadores antropométricos, los más utilizados han sido las mediciones de peso-talla, pues tienen amplia disponibilidad de equipo, facilidad y precisión en su ejecución, y gozan de aceptación general por parte de los pacientes evaluados. Evalúa la desnutrición aguda o de corta duración. La mayor parte de los individuos definen la presencia de obesidad de acuerdo con el peso corporal. El problema básico que implican estas medidas es que el peso guarda una estrecha relación con la talla, motivo por el cual no pondera adecuadamente la grasa corporal. Pues se debe recordar que en la obesidad existe un exceso de la misma, ¿no? Existe un exceso de grasa corporal.
Sin embargo, en menores de 12 años es el indicador de elección para evaluar el impacto de los programas de intervención nutricional. La talla para la edad. La talla para la edad es adecuada para niños. Es el resultado de la medición de la talla relacionada con la edad, donde se compara con un patrón o una tabla de referencia y se obtiene el diagnóstico. Este indicador evalúa la desnutrición crónica de larga duración y nos da, en su caso, el retardo en el crecimiento. O sea, la pequeñez puede ser. Es útil en los programas de investigación social, ¿no? Las tablas de referencia usamos las tablas del SENA. El peso para la edad es recomendable también en la evaluación del estado nutricional en niños. El resultado de la medición del peso relacionado con la edad se compara con una tabla o patrón de referencia y se obtiene la clasificación del estado nutricional. Este indicador es útil para predecir el riesgo de morir en menores de 5 años, por lo cual es de suma utilidad en los programas de vigilancia nutricional en este grupo de edad. Evalúa la desnutrición aguda y crónica sin diferenciar la una de la otra. Ese es el problema también. Medición de la circunferencia de cintura-cadera. La relación de la cintura-cadera se ha propuesto en fecha reciente a la evaluación antropométrica del estado de nutrición. Es un indicador útil en la descripción de la distribución del tejido adiposo, así como buena predictora de las alteraciones secundarias a la obesidad, ¿no? El índice se calcula dividiendo la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera. La relación entre la circunferencia de la cintura o abdominal y de las caderas o glútea proporciona un índice de la distribución regional de la grasa y sirve también para valorar los riesgos para la salud. Riesgos de que existan complicaciones tales como diabetes, hipertensión arterial y otros problemas asociados se establecen con base en los siguientes puntos de corte. Para los hombres es de 0.78 a 0.93 y para las mujeres de 0.71 a 0.84. El índice de masa corporal. La OMS propone la clasificación de sobrepeso en adultos hombres y mujeres con un índice de masa corporal de 25 hasta menor de 30, o sea, 29.9, ¿no? Y obesidad a individuos con IMC mayor o igual a 30.8 con los parámetros siguientes. Desnutrición en grado 3, menor a 16. Desnutrición grado 2, de 16 a 16.9. Desnutrición en grado 1, de 17 a 18.4. Normal es de 18.5 a 24.9. La obesidad es de 25 a 29.9. La obesidad en segundo grado es de 30 a 40 y la obesidad en tercer grado u obesidad mórbida es de 30 a 40. Pero hay personas también, individuos que tienen más de 40, ¿no? Ya es una obesidad muy mórbida. También es importante considerar solamente la circunferencia abdominal en adulto como un riesgo de sufrir complicaciones metabólicas, ¿no? Esta medición del perímetro abdominal se usa para eso, ¿no? Y es muy acertado, para ver si el adulto puede tener una complicación metabólica. Con rangos específicos para hombres son de 90 centímetros y de 84 para las mujeres. De acuerdo con la Sociedad Médica de Nutrición y Endocrinológica en sus recomendaciones sobre la dislipidemia, ¿no? O sea, el hombre hasta 90 y la mujer hasta 84. En los criterios y la clasificación para el IMC, aquí lo vemos. El peso insuficiente, menor de 18.5, el normopeso de 18.5 a 24.9, el sobrepeso, ya les hablé de esto, ¿verdad? Pero esa es la tabla de IMC según las categorías. La técnica de medición debe realizarse de preferencia con el paciente en ayunas y con la vejiga o intestinos vacíos. Se recomienda se utilice ropa delgada para garantizar un procedimiento adecuado. El individuo debe estar de pie, con los talones juntos y el abdomen relajado.
los brazos a los lados y el peso repartido en forma equitativa entre ambos pies. Se utiliza para la talla el plano de Frankfurt, ¿no? La circunferencia de la cintura se determina en su zona más estrecha, por encima de la cicatriz umbilical, y la de las caderas sobre la máxima propulsión de los glúteos. O sea, la medición se realiza en el plano horizontal, sin comprimir la piel, ¿no? La grasa abdominal es característica del hombre y recibe el nombre de obesidad androide, o de la parte superior del cuerpo. La grasa de las caderas, en relación androide-ginecoide baja, es típica de las mujeres y se denomina obesidad ginecoide o de la parte inferior del cuerpo. Ahora, los indicadores bioquímicos. Las pruebas bioquímicas permiten medir el nivel hemático, o sea, sanguíneo, de vitaminas, minerales, proteínas, e identificar la carencia específica de estos, ¿no? Su importancia radica en detectar los estados de deficiencias subclínicas por mediciones de las consecuencias de un nutrimento o sus metabolitos, que reflejan el contenido total corporal o el tejido adiposo específico más sensible a la deficiencia, ¿no? Puede ser el adiposo o puede ser el muscular. Y en el apoyo que representan para otros métodos de evaluación nutricia, ¿no? Entonces, las ventajas de los indicadores bioquímicos podemos destacar su aeroplasma, su concentración refleja la ingestión dietética reciente, el contenido de un nutrimento refleja un estado crónico del mismo, que son los eritrocitos. Los leucocitos se utilizan para monitorear cambios cortos del estado del nutrimento. La orina refleja la condición nutricional del momento, ¿no? Sus desventajas son que a veces son costosos, requieren de alta precisión en la obtención de la muestra, el almacenamiento y el análisis, ¿no? Su método invasivo, en muestras de orina, los métodos de recolección a veces son incómodos, ¿no? Para el paciente. Entonces, el grado de desnutrición según el contenido plasmático de las proteínas de origen visceral, tenemos en este momento la albúmina, la transferrina, la prealbúmina o proteína transportadora de tiroxina, ¿no? La vida media, como lo vemos en la tabla, de la albúmina son 20 días, la concentración normal es de 3.5, para algunos casos, para las partes renales, se necesita más o menos un 3.8 hasta 5. Esos son los valores de albúmina normales. El grado de nutrición mostrará una albúmina de 2.8 a 3.5, la moderada, esa es la leve, la moderada de 2.1 a 2.7 y la grave menor de 2.1, ¿no? La transferrina es una vida media de 8 a 10 días, tiene una concentración normal de 175 a 300 y el grado de desnutrición, la leve, es de 150 a 175, de 100 a 150 la moderada y la grave menor de 100. Y la prealbúmina o proteína transportadora de tiroxina, la vida media son de 2 días, la concentración normal es de 17 a 29, la leve es de 10 a 15, el moderado es de 5 a 10 y el grave pues es menor de 5, ¿no? Este es el grado de nutrición según el contenido plasmático de las proteínas. Los indicadores clínicos, vamos a hablar sobre los indicadores clínicos ahora, demuestran los cambios físicos que responden a una mala nutrición y permiten identificar signos y síntomas de deficiencia o de exceso de nutrimentos y aquellos relacionados con una enfermedad específica, ¿no? Las ventajas de los indicadores clínicos son métodos no invasivos, accesibles y relativamente fáciles de realizar, ¿no? Dentro de sus desventajas, debemos mencionar que la poca especificidad, sobre todo en aquellos debidos a las deficiencias de micronutrimentos, ¿no? Y requieren de personal también capacitado y con experiencia, ¿no? Aunque no es posible tener una idea exacta del estado de nutrición a partir de datos dietéticos exclusivamente, los resultados de las encuestas alimentarias sí permiten tener información sobre la posibilidad de que una persona o un grupo de personas tenga ingesta inadecuada de energía, de nutrientes y constituyan un grupo de riesgo, ¿verdad? El estudio del consumo de alimentos.
Es uno de los aspectos más importantes de la ciencia de la nutrición, ¿no? Pues hoy tenemos suficientes evidencias de la relación que existe entre el modelo de consumo alimentario y algunas enfermedades crónico-degenerativas. Es por eso que uno de los aspectos más interesantes a conocer respecto de la población desde el punto de vista alimentario-nutricional es la manera en que se alimenta, la cantidad y el tipo de alimentos consumidos, que proporciona importantes antecedentes que pueden relacionarse con el desarrollo, la prevención y el tratamiento de diferentes enfermedades, ¿no? Especial interés cobra el hecho de conocer la alimentación de las poblaciones al identificar la estrecha relación que existe entre esta y el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Las que en nuestro país pues han mantenido un aumento sostenido en los últimos años, ¿verdad? Como por ejemplo la diabetes, el cáncer, las enfermedades renales, ¿no? Que sí están en muy alto grado en nuestro país. La caracterización de los patrones alimentarios. Puede utilizarse esta caracterización para tomar decisiones políticas respecto del desarrollo de la industria y la producción de alimentos y servir de base para realizar investigación clínica. Una vez evaluado el consumo de alimentos, este se transforma en ingesta de energía y nutrientes mediante las bases de datos de composición de alimentos y posteriormente se compara con la ingesta diaria recomendada, ¿no? Para juzgar la adecuación de la dieta. Además, el cálculo de diferentes índices de calidad permite tener una idea global del estado nutricional evaluado a través de la dieta, ¿no? Se puede saber también cuál es su deficiencia, ¿no? Según lo que ellos refieren de lo que consumen. Los pacientes refieren que consumen, ¿no? Las encuestas alimentarias, lo más importante de la nutrición clínica, para referirnos a las encuestas alimentarias, debemos dividirlas primero en dos grandes grupos. El grupo de las encuestas alimentarias por registro y las encuestas alimentarias por interrogatorio, ¿no? Las encuestas alimentarias por registro, dentro de este grupo tenemos las encuestas de registro por pesada. Estas se realizan pesando todos los alimentos que una persona consume y luego pesando los restos que dejaron, ¿no? Este registro se puede realizar por un día o por un número mayor de días, en una casa o en una institución, un hospital, ¿no? La pesada puede ser realizada por una persona entrenada para esto o por la misma persona, aunque para realizar encuestas alimentarias de grandes núcleos de población es necesario contar con un gran número de balances, ¿verdad? El inconveniente de este método es ser muy invasivo, o sea, lo que puede modificar la forma de alimentarse de la persona e inducirla a cambiar su ingesta hacia la alimentación que se está buscando en el estudio, o sea, la cual omite los alimentos que son consumidos fuera del hogar, ¿no? Hay muchas personas que comen fuera del hogar bastantes piqueitos, esas cosas, ¿no? Que va a cambiar la cantidad de calorías que la persona consume, ¿no? Las ventajas de las encuestas de registro por pesada son que las cantidades de alimentos son exactas y el registro de varios días permite evaluar la ingesta habitual de las personas, ¿no? Más que nada, si lo tenemos en hospitalización, es mucho más fácil esta encuesta porque, pues, en el hospital es más fácil de controlar, ¿no? Lo que ingiere y o sea, lo que consume y lo que deja de consumir. Tenemos, por otra parte, las encuestas por registro gráfico o registro alimentario. La metodología consta en registrar todos los alimentos que son consumidos en el día. El registro lo hace la misma persona y puede ser realizado en un día o en múltiples días. Dentro de las desventajas de estas encuestas, de este método, está el hecho de que la persona debe saber leer y escribir. Ya sabemos que tenemos, o sea, muchas personas que no saben, ¿no? Se necesita supervisión constante de las personas y los hábitos pueden modificarse al saber que se debe registrar el consumo de todos los alimentos consumidos en el día. O sea, en realidad pueden decir, pues no me van a tomar esta encuesta, entonces voy a modificar mis hábitos, ¿no? Las ventajas del método por registro gráfico es que el registro en diferentes días a través del año
nos da una idea del patrón de consumo de alimentos de una persona y de las variaciones temporales, ¿no? Además de que la omisión de alimentos es mínima. La ventaja. Otra de las ventajas está que dentro de las recomendaciones con esta técnica, la persona debe recordar todos los alimentos y bebidas que consumió el día anterior y anotar algunos datos que permitirán estimar sus ingestas recomendadas. Algunos datos a incluir son la fecha correspondiente al día de recuerdo, el nombre, la edad, el sexo, el peso en kilogramos, la talla en metros, actividad física, si es baja, moderada, alta, la comida anterior ha sido diferente por algún motivo, si es sí, que indique por qué, indique si consume suplementos, tipo de suplemento y cantidad de suplemento, ¿no? Las encuestas alimentarias por interrogatorio. Dentro de este tipo de encuestas encontramos la encuesta por recordatorio de 24 horas, la encuesta de tendencia de consumo y la historia dietética. Profundicemos en esta revisión las encuestas por recordatorio de 24 horas y la tendencia de consumo cuantificable. La encuesta por recordatorio de 24 horas, como su nombre lo indica, tiene por objetivo conocer el consumo de alimentos del día anterior de la persona entrevistada, ¿no? Conociendo no solo las preparaciones consumidas, sino cada ingrediente que lo compone. Las desventajas, porque conociendo también los ingredientes que lo compone, ¿por qué? Porque muchas veces cuando están fuera de la institución de repente, o digo, fuera del hospital, pueden decirnos, yo he comido estofado de pollo, pero se dice, por ejemplo, ¿qué parte del pollo comiste? ¿No? Entonces nos dicen, bueno, no comí pollo, comí la papa, comí la zanahoria, las alverjitas, pero pollo no porque no alcanzó. Entonces, pero ellos han comido estofado de pollo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Las desventajas del método son que tiende a subvalorar la ingesta de alimentos. O sea, se necesitan varios días para obtener datos confiables. Requiere de entrevistadores expertos y es difícil calcular el tamaño de las porciones, ¿no? Eso es lo difícil. Todas las porciones a veces para algunos es normal, para otros no, depende de cada persona también. Entre las ventajas, se trata de una encuesta de rápida realización, ya que toma de 15 a 20 minutos. Se basa únicamente en la memoria. No se modifican los patrones alimentarios del entrevistado y el encuestado no necesita saber leer ni escribir. En personas o grupos que tengan dietas muy heterogéneas, pueden realizarse periódicamente varios recuerdos de 24 horas. Por ejemplo, de 3 recuerdos a lo largo de un mes, ¿no? Para tomar un patrón. A continuación se efectúan las siguientes recomendaciones, o sea, que le ayudan a optimizar la recogida de datos, ¿no? O sea, se recomienda anotar con la mayor precisión posible todos los alimentos y bebidas consumidas en las últimas 24 horas. Empezar por el desayuno del día anterior y continuar hasta completar el recuerdo de la dieta del día entero. Anotar los alimentos consumidos entre horas, ¿no? Los piqueos. Anotar la calidad del alimento, la leche entera, si es desnatada, si es pan blanco o pan integral, el tipo de carne, pueden ser rojas, pueden ser, ¿cómo se llama? Blancas, ¿no? Pueden ser menudencias. Estimar la cantidad consumida en medidas caseras o en raciones, o sea, una ración grande, una ración mediana, una ración pequeña, ¿no? La información que figura en el envase de muchos alimentos puede ser muy útil para este fin, si es que en todo caso son algunos alimentos enlatados, envasados, ¿no? No olvide anotar la grasa empleada, o sea, el aceite que utilizaron o la manteca que utilizaron en las preparaciones, el pan, el azúcar o las bebidas consumidas, los refrescos y las bebidas alcohólicas, por ejemplo, la mantequilla, si come un pan con mantequilla, también es muy útil. Registrar el método de preparación culinario, o sea, puede ser cocido, puede ser frito, asado, sancochado, al horno, ¿no? Resulta muy útil para estimar posteriormente la cantidad de aceite empleado, si esto no se conoce con exactitud. Por ejemplo, puede ser, comí pollo, pero ¿en qué forma? Puede ser que comió pollo frito, puede ser que comió pollo al horno, que hay una diferencia ahí ya, ¿no? Puede ser un asado a un estofado también, ¿no?
hay una diferencia de grasa consumida. Para facilitar el recuerdo, escribir inicialmente el menú consumido en cada comida, ¿no? Y luego describir detalladamente los ingredientes. Igualmente, para ayudar a la memoria, es muy práctico recordar dónde comimos, con quién comimos, a qué hora, quién preparó la comida. Todos estos detalles nos ayudan a entrar en situación, ¿no? O sea, es importante decir, el almuerzo, por ejemplo, una ensalada, estofado de pollo, una fruta, ¿no? Pero un refresco. Pero ya después se puede detallar, ¿no? Qué cantidad de ensalada comió, qué tipo de verduras, cómo fue el pollo preparado, el arroz y el refresco tenía azúcar, ¿no? Qué clase de fruta fue. Todo eso hay que ir preguntando. Cuánto se disponga el consumo de alimentos, expresado en gramos del alimento entero por persona y día. Se puede calcular su composición en energía y nutrientes mediante las tablas de composición de los alimentos, ¿no? Tenemos tablas de composición ya peruanas del CENAM. Con esas tablas se puede comparar. Los métodos de evaluación del consumo de alimentos y nutrientes. Acá tenemos el registro de consumo, la pesada directa, el recordatorio 24 horas, la frecuencia de consumo y el consumo usual. Esto es de todo lo que hemos hablado, pero en una tabla, ¿no? La encuesta de tendencia de consumo. La encuesta de tendencia es otro método. Se pregunta al entrevistado por el tipo, la cantidad y la frecuencia de consumo de un determinado alimento, ¿no? En un cierto periodo de tiempo, o sea, desde una semana hacia adelante. Se anota la frecuencia de consumo de alimentos, diaria, semanal, mensual, etcétera, ¿no? Referida al último mes, en un listado perfectamente estructurado y organizado según el modelo de consumo. Su desayuno, la comida, primer plato, segundo plato, el postre, la cantidad consumida, y se estima empleando medidas caseras o colecciones de fotografías, de repente, ¿no? Puede ser una taza, de repente pueden decir una taza pequeña, grande, de 250 o de 300, ¿no? O a veces hay más tazas mucho más grandes, de medio litro, ¿no? También. El número de alimentos que se requiere incluir en la lista varía de acuerdo con los objetivos del estudio, ¿no? Entre las ventajas de este método, de este tipo de encuestas, tenemos que tiende a subestimar la ingesta. Se basa en la memoria en una importante medida. Cuando se incluye un gran número de alimentos, las respuestas tienden a volverse rutinarias, ¿no? Requiere de entrevistadores expertos y es difícil calcular el tamaño de las porciones. Dentro de las ventajas tenemos que proporciona datos sobre la ingesta habitual de alimentos. Permite estudiar la relación entre la dieta y la enfermedad. No se modifican los patrones alimentarios de los entrevistados y el encuestado no es necesario que sepa leer ni escribir. Otros aspectos importantes a considerar cuando vamos a realizar una encuesta alimentaria son, por supuesto, hacerlo en un lugar que cumpla los requisitos mínimos de comodidad y privacidad. Contar con los materiales necesarios para efectuarla, no influir en las respuestas de los entrevistados, o sea, no, digamos, sugerirle, y crear un ambiente cálido con el entrevistado, ¿no? Los métodos más comúnmente utilizados son el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo de alimentos, ¿no? Es importante destacar la necesidad de saber elegir el método adecuado de encuesta para obtener los mejores y más confiables resultados para nuestros estudios. Entonces, en conclusiones que tenemos, existe una variedad de indicadores para realizar la evaluación del estado nutricional, ¿no? Dentro de estos destacan por su bajo costo, por el alto nivel de replicabilidad y exactitud, los indicadores antropométricos, ¿no? La selección del tipo de indicadores a utilizar para evaluar el estado de nutrición de un individuo o de un grupo poblacional depende de los objetivos que se persiguen al realizar la misma, ¿no? Y de los recursos disponibles en términos económicos, materiales y humanos. A veces no tenemos recursos, a veces no tenemos presupuesto. Por lo cual, una correcta selección de los indicadores a utilizar traerá consigo, pues, información objetiva y oportuna para generar la intervención adecuada. Es más importante destacar que generalmente se recomienda utilizar 2 o más indicadores. Pueden ser los antropométricos y los clínicos, bioquímicos o los dietéticos, ¿no?
y la información así obtenida se cruza y se compara y finalmente se presentan los resultados obtenidos para así sugerir la intervención adecuada. Bueno, espero que haya sido para que hayan aprendido o hayan tenido la información suficiente. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes un poco más de información. Siempre es bueno conocer un poco más y decirles que para cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.